Bien, retomamos entonces con el debate. Me gustaría que terminara el panel. A ver, ¿qué no habló? Selva. Primero, tomar lo que dijo Alfredo sobre la naturalización de la violencia, que me parece que es lo más grave que le puede pasar a una sociedad. Y en base a lo que Guigú señalaba sobre la fragmentación social, esta es una sociedad efectivamente cada vez más fragmentada. Entonces, en lugar de apuntar, que yo siempre insisto en el tema de la educación, a estudiar o a fortalecer las normas de convivencia social y a establecer mecanismos de integración que no se solucionan, repito, con que tengamos una élite de niños que van a colegio privado y hacen todos una vida social en esa burbuja social, es decir, no se integran, como decía Varela, sentados en un mismo banco de una escuela, y la verdad que la escuela pública fue un factor de, digamos, de integración social en este país, y ni que hablar. Pero además de eso, me parece como que de alguna manera no estamos tampoco atentos a otras formas de fomentar la violencia. Lo decía la vez pasada con ocasión de otro tema, sobre, por ejemplo, lo que juegan nuestros niños. ¿A qué juegan nuestros niños? Ese es un tema interesante. Nuestros niños juegan a matar al otro, no importa el juego que sea, no es matar al malo. No es como antes, en la época de mi infancia, donde se mataba al malo. No, acá se juega a matar y quien mata más es el que gana. Y entonces esos estereotipos que desde niño parecen tan naturales, por llamar lo que decía Alfredo, es natural matar en los juegos de los gurises. Bueno, me parece que todo eso nos ayuda a preservar las normas de convivencia y la tolerancia por el otro. Bien, a ver, Pupo. Yo creo que la violencia es un fenómeno transversal, polidireccional, que no se puede circunscribir solo a algunas cosas que expresó sabiamente el invitado hoy, de la estigmatización o la cultura de que la culpa la tiene el otro. Yo creo que hoy es un fenómeno hasta más complejo todavía. Yo me crié en una sociedad, como decía Selva, en que la escuela pública nos igualaba a todos y que nos integrábamos todos como sociedad. Y eso no pasó hace tanto tiempo, pasó hace algo más de 50 años. Hoy pasan otros fenómenos que son más complejos. El tema que nos invita a esta discusión es el tema de Pando. Ahí no se puede hablar de estigmatización, ahí hay que hablar de otro tipo de cosas. La culpa la tuvo el otro, pero ¿quién fue el otro? El que impidió que se robara algo. Quiere decir que hoy estamos viviendo frente a un cambio de valores. Y ese cambio de valores también se dio por esa cultura de apología del delito, de esa cultura de apología de que está permitido socialmente el robo menor, el quedarse con lo del otro menor porque el otro tiene un poquito más que nosotros. Entonces, porque la culpa la tiene la burbuja, ¿es eso lo que estás planteando? Yo qué sé, la culpa la tiene la burbuja, la culpa la tiene el que tiene más. También esa cultura... No es un camino demasiado... no es un atajo, digamos, también, de sí, visualizar claro, capaz que sí. La violencia general y la fragmentación culpando o responsabilizando a la burbuja. Es parte de la misma fragmentación. Parte de la misma fragmentación social. La conclusión que él está sacando es parte del proceso. O sea, él ve que hay determinados delitos que fueron permitidos, mientras otros desde otro lugar pueden ver que hay otros delitos muy mayores, mucho más millonarios, que también fueron permitidos muy laxamente. Parece que estamos tan polarizados que hasta vemos el fenómeno de la delincuencia de distinta manera. Pero incluso a mí me parece que el invitado que estudió, cuando de pronto alguno de nosotros dormíamos la siesta, está tratando de sugerir la idea que esto va más allá de un periodo de gobierno o de tal o cual presidente. Tiene que ver con procesos civilizatorios de la humanidad. Si queremos reducirlo a 2, 3 periodos de gobierno, me parece que achicamos el debate. Nadie habló de eso acá. Yo creo que estamos hablando de fenómenos que se explican en 60, 70 años. O sea, ni siquiera un periodo de gobierno, ni siquiera la democracia. Estamos hablando de periodos donde hubo dictadura en el medio. Bien, ¿no? Pero señores, perdón que insista con un aspecto. Más allá de que no se quiera en este momento politizar el tema o llevarlo a responsabilidades administrativas. A ver, las políticas públicas no son inocuas. Por el contrario, hoy se les acusa de estar ausentes y de haber generado, de alguna manera, esta situación hoy, ¿no? Entonces, tampoco taparse los ojos, ¿no? Eso es muy simplificado. Porque... Sí, te había invitado. Porque además, ¿qué nos va quedando como herramienta para transformar esta realidad? Esa es la pregunta. Lo escribí en algún artículo y lo dije en un semanario que me hizo una entrevista, que los procesos de... ¿Voces?
voces. ¿Sigue existiendo? ¿Semanario no cerró? Que los procesos... Te quiero. Dale. Los procesos de desestructuración social son mucho más acelerados que las políticas públicas, o sea, son como dos velocidades. Sí. Entonces, las políticas públicas vienen así, pero esto viene... bueno, la otra vez estuvimos hablando del primer comando de la capital, es decir, son tantos factores que digamos, se requerirían políticas públicas con un presupuesto que la sociedad tampoco está... A ver, la sociedad no está dispuesta a dar el dinero... Por ejemplo, para un sistema carcelario que rehabilite. Por ejemplo, ni para políticas públicas en las cuales la infancia, por ejemplo, la infancia que está en la pobreza y en la extrema pobreza salga... O sea, no está dispuesta. Que son la mayor parte de niños. Que son la mayor parte de los niños. Entre 0 y 3 años, 6 de cada 10 son muchos nacen en la pobreza. Exactamente. Entonces, es muy cierto eso. Pero ahora va a haber un cambio de paradigma importante en el abordaje de estos temas. Ahora, con el nuevo gobierno, hay un cambio de mirada. Sí, claro. ¿No? Se venía acusando de una mirada un poco hemipléjica y llena de complejos a la izquierda en el abordaje de la inseguridad y la criminalidad. Bueno, ahora va a venir un cambio de gobierno. Entonces, no es menor cómo visualizamos y qué esperamos de las políticas públicas. ¿Qué otra herramienta queda? Si bien todos podemos con nuestro granito de arena, nuestro microuniverso, hacer una diferencia, la herramienta transformadora por excelencia son las políticas públicas. ¿Es el Estado o no? Sí, pero hay una cuestión que... Bueno, no voy a decir terminó este artículo, porque en realidad todo este enero lo que he hecho fue escribir, así que voy a otro tema que parece muy alejado, que es el tema de los evangélicos, ¿no? Y el fenómeno de los neopentecostales, que están en los mismos sectores donde se dan esa violencia temporal. Creo que las políticas del Estado, porque el Estado es administrativo, es burocrático y es frío, porque tiene que tratar con mucha gente diferente, hizo abstracción de todo lo que tiene que ver con la afectividad, con el sufrimiento heredado de generación en generación. No lo entendió porque yo no sé qué dificultad hay para entender que la gente que tiene pocos recursos sufre, sufre mucho. O sea, tenemos, por ejemplo, en poblaciones muy vulneradas una cantidad de casos de lo que se entiende por locura altísimos, producto de la violencia social acumulada por generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se encuentra con situaciones y cuadros así, también tiene que pensar no solo en políticas públicas donde llega el Estado y aparte no llega muy bien tampoco, sino también cómo generar espacios, yo diría, afectivos en el sentido de que ese otro enemigo desaparezca. Eso, y también espacios donde las personas pueden elaborar su sufrimiento, que no es de ahora, a veces viene de 3 o 4 generaciones A ver, ¿qué atrás. es un espacio donde se puede elaborar el sufrimiento? Donde se puede elaborar el sufrimiento, ¿en qué sentido? En el sentido de darle algún lugar, como hoy se lo dan, por ejemplo, las iglesias evangélicas a través de los cantos, del hablar en lengua, la glosolaria, algún lugar donde se pueda... ¿cómo decirlo? Significarlo, conversarlo, trabajar ese sufrimiento que es un sufrimiento acumulado de generaciones. Y hay mucha gente que eso lo entiende como una espantosa manipulación. ¿En qué sentido? Y que se aprovechan de la necesidad de las personas. Bueno, ese es otro tema, pero quiero decir que la base... Es verdad. Al final, ¿qué hay que pensar? ¿Cuál es el mal menor? Que la base sobre la que trabajan es sobre la afectividad y el sufrimiento socialmente heredado. ¿El Estado trabajó sobre eso? La verdad es que no, absolutamente nada. Yo te diría que esto que estoy diciendo parece... No, es muy importante, y entonces el Estado llega administrativamente, burocráticamente, eso no es suficiente. Y bueno, y a veces llega y a veces todavía ni siquiera llega, pero no se trata solo de esa visión del Estado como algo burocratizado, administrativo, que llega a todo el mundo, bueno, le damos la plata, lo vamos a firmar acá, boom. O sea, tiene que generarse otro tipo de vínculos que también es muy difícil pedirle al Estado. Eso estaba pensando, ¿hasta dónde se le puede pedir? Cuando eso tiene más que ver con nuestros valores, con la familia, con la contención. Con la tesis de Alejandro de que no es lo mismo violencia que inseguridad. No es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, son fenómenos diferentes. Y tú estás hablando en profundidad del tema de la violencia, que me parece que es lo que de verdad nos debería preocupar. Mucho más que el tema de la inseguridad. Porque la inseguridad viene después, pero de verdad lo que estamos como que incubando es un fenómeno
complejo, muy complejo. Muy complejo. Creo que lo mínimo que se le puede pedir al Estado es decir, ¿cómo hacemos para que ese Estado se haga cargo de nuestra sensibilidad, nuestros afectos y demás? Creo que por lo menos es que no reproduzca los lugares de sufrimiento y los haga aún de mayor sufrimiento, pero a ver, en un como Estado, ha sucedido con las cárceles y con los lugares donde no se atiende la salud mental. Lo que decía al por principio, ejemplo. un Estado donde los casos de acoso laboral son casi estructurales, esas situaciones o sea, que no puede generar espacio de afectividad entre la propia gente que trabaja en fin, en esos lugares, va a comprenderle. O sea, tendría que ser otra perspectiva, que yo sé que otros países lo están haciendo, pero para el caso del Estado uruguayo, que siempre es un fenómeno que, complejísimo y maravilloso de investigar y bueno, y de sufrir, ¿no? Porque es realmente, yo creo que una cultura estadocéntrica como la nuestra. Yo no soy libre, antiestatista ni nada de eso, que quede claro, pero digamos, una cultura tan estadocéntrica, tan burocratizada, termina afectando las relaciones afectivas entre las personas. No ya de los que vienen sufriendo de generaciones, sino de la gente del cotidiano, y creo que los uruguayos estamos, eso sí, lo tenemos muy naturalizado, es decir, ese estado punitivo, ese estado que hace abstracción porque somos todos igual, entonces no entiende la singularidad de las personas, y que, por otra parte, una maquinaria que hace que todo el mundo la mire y que maltrata a la mayoría de las personas, una cantidad importante de las personas que están ahí. Es decir, que también, si vamos a pensar políticas públicas, también habría que pensar en otro tipo de Estado, porque, a ver, es un Estado enorme en 3 millones de habitantes. Yo no estoy hablando de China popular, no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Rusia. Es decir, el impacto sobre la población en general es altísimo, y yo creo que sí, que termina afectando la manera que tenemos de relacionarnos con el otro, que no puede ser únicamente administrativa, jurídica, abstracta, porque siempre es afectiva, siempre es afectiva. Entonces creo que esa impronta estadocéntrica, en términos de salud psíquica de nuestra sociedad, bueno, los efectos son tremendos, ¿no? O sea, y estoy hablando no solo de los sectores que cargan ese sufrimiento por generaciones, sino de la población en general. Yo creo que los efectos que genera es algo que hay que estudiar mucho más, que ni siquiera lo investigamos porque está tan naturalizado que después, claro, nos damos cuenta del conjunto de relaciones. Entonces, yo no puedo tener una relación con el otro que sea de orden jurídico, administrativo, legal, abstracta, porque el otro ser humano es alguien concreto, y yo también siempre voy a tener una relación afectiva de odio, de amor, de indiferencia, de lo que sea más o menos. Bueno, yo creo que hay veces denos que una no... buena noticia. ¿Cómo? Denos una buena noticia. Tratemos de encontrar los puntos que todavía permanecen como un potencial que nos, de alguna manera, reivindique, ver ¿no? cuestiones, como raza. Porque, a ver, el Estado también es una entelequia, está integrada por personas, y todas esas personas también tienen la capacidad de ser tan humanas como detestables. Entonces, no es imposible, ¿o sí? No, yo digo que hay que repensar la configuración estatal para que no intervenga tanto en términos afectivos en nuestra vida cotidiana. Pero una buena noticia que el otro día estaba pensando, a ver, es que, por ejemplo, en muchos países existe lo que se llama limpieza social. Limpieza social es que van grupos que pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado, o grupos que son parapoliciales, paramilitares, y matan a las personas que están en la calle. como un rifle sanitario. Como un rifle sanitario, exactamente. Y eliminan a las personas que... A lo que no se quiere ver. Exactamente. Eso, digo, puede haber casos, pero no es una política... No, por eso estoy esperando que termine, porque vos desde hoy que estoy, por favor, que termine la oración para que no haya malos entendidos. Respecto a otros países de América Latina no hay limpieza social, no estoy diciendo siempre, bueno, es terrible. No estamos llegando a eso, eso es lo que quiere decir. Pero creo que sí vamos a llegar. Aunque hemos tenido un Estado que ha practicado Pero el le terrorismo pedí una buena también. noticia, Guigú. Sí, no creo que vaya a ser de otra manera. Sí, claro, terrorismo de Estado, sí, claro. Sí. Pero digo limpieza social de la gente que... Sí, pero yo creo que vamos a llegar a nivel de limpieza social. Bien, la buena noticia ver, yo el futuro... No quiero ser pesimista, pero... No, porque hay que despedirlo, Guigú, por favor, díganos algo un poco más adelantador. Ojalá que no pase, pero creo que el tema de la seguridad va a empeorar. Si quieren malas noticias. Creo que las medidas que se van a tomar la mayoría
van a estar equivocadas. Y tercero, es triste decir esto, pero creo que esa cuestión de hay que matarlos a todos se va a volver mucho más corriente, inclusive que va a haber voceros políticos cada vez, como está pasando todos los días, que se sacan la máscara, como pasa en estas épocas, y dicen, sí, yo creo que hay que matarlos a todos. Siempre hay periodos históricos donde la gente realmente se manifiesta por fin como es. Yo creo que estamos entrando, sí, vamos a entrar. No, yo sé que no son buenas noticias. Bien. Como la pena de Nicolás, desaparece como una salvación. muchas gracias por No quiero habernos decir acompañado. más cuestiones que estamos reflexionando varios, pero no va a ser un buen futuro. No van a ser buenos años los que vienen. Bien. Gracias, no sé si agradecer. Bueno, No venga más. Mire, no sé si lo volvemos a invitar. malas noticias. Con esa perspectiva No, gracias por tomar el trabajo de venir, por supuesto, Bueno, como siempre, muchas gracias. y hacernos enfrentar estos debates con este nivel de profundidad que obviamente no nos gusta a nadie, ¿no? Pero hay que hacerlo, así que lo continuamos después de la pausa. Gracias. Gracias.